Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir nuestra última clase de este breve curso de introducción al pensamiento de Santo Tomás. El objetivo de este encuentro va a ser reflexionar sobre la ley moral natural, concluir algunas de las cosas que dijimos la semana pasada. Y también vamos a hablar sobre la virtud de la prudencia, que es aquella virtud que nos posibilita aplicar estos preceptos generales de la ley moral natural que surgen de las inclinaciones de nuestra naturaleza a la situación particular en que nos encontramos. Dentro del orden de la praxis, la prudencia es la virtud más importante. Santo Tomás sostiene que es sabiduría en el orden del obrar, es decir, es lo máximo en el plano de la praxis. Nosotros sabemos que hay como tres dimensiones de la existencia humana: una dimensión de carácter teorético, contemplativo, y una dimensión de carácter práctico, que es la dimensión propiamente moral, y una dimensión de carácter productivo, que es aquella dimensión a partir de la cual nosotros transformamos las realidades exteriores en artefactos útiles o bellos que nos permitan a su vez ejercer mejor nuestra praxis y también aplicarnos de manera más adecuada a la dimensión contemplativa de nuestra vida. Entonces esas van a ser las dos partes del encuentro de hoy y vamos a comenzar haciendo la oración a Santo Tomás que siempre hacemos. Perdón, la oración de Santo Tomás a Dios. Dice así: inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo, y recurriendo a tu sabiduría, sobre el empirio diseñaste con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles. Tú, principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente, con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición en mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito, tú verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, le pedimos entonces al Señor que nos muestre el ingreso, que dirija nuestro progreso y que nos conceda el éxito. El éxito es precisamente alcanzar una comprensión más profunda de la verdad y de este modo también poder vivir mejor y amarlo mejor a Él, ¿no? Que son los dos grandes objetivos que tenemos como consecuencia de nuestra vocación a conocer, es decir, poder vivir mejor y a su vez poder orientarnos mejor hacia el fin último de nuestra vida humana, que es la visión de Dios, que es el conocimiento de Dios. Vamos a empezar entonces a hablar de la ley natural, ¿sí? Y vamos a continuar con algunas cosas que dijimos ya la semana pasada. Anda para allá, hijita.
Como dijimos, la totalidad de los preceptos de la ley natural se fundan en un principio de carácter ontológico que ya fue formulado por Aristóteles al comienzo de su Ética Nicomaquea. El principio que Aristóteles formuló es el siguiente: todas las cosas apetecen el bien. Es decir, ese principio es consecuencia de una mirada inteligente sobre la realidad. Todas las cosas apetecen el bien. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas tienden naturalmente hacia aquello que las perfecciona, porque la idea de bien es sinónimo de aquello que perfecciona la propia naturaleza. Por ejemplo, eh, hace una semana mi esposa colocó una planta acá en mi escritorio, ¿sí? Y esa planta tiene unas hojas que son así un poco duras, es una planta suculenta, como la llaman, pero si yo la veo ahora, las hojas de la planta hace una semana estaban así, ¿no? Digamos, mirando para el costado que no daba hacia la luz que provenía de la ventana. Y ahora, sin embargo, esas ramas de la planta empezaron a tornarse en la punta hacia el otro lado. Es decir, empezaron a dirigirse espontáneamente hacia la luz del sol, que es precisamente aquello que les posibilita su bien. Es decir, entonces, cuando Aristóteles dice que todas las cosas apetecen naturalmente el bien, ¿sí? Es decir, lo que está queriendo decir es que todos los seres, incluido el hombre mismo, ¿sí? Buscan naturalmente aquellas cosas que posibilitan su desarrollo y la perfección de su ser, ¿sí? Esto es el primer principio ontológico en el que se funda toda la moralidad. Pero Santo Tomás dice que a partir de este principio puede ser formulado el primer precepto de la moralidad. ¿Cuál es ese primer precepto? ¿Sí? A partir de este principio, nuestro entendimiento juzga de manera inmediata y necesaria el precepto primero de la moralidad, que es el siguiente: lo bueno tiene que ser realizado y lo malo tiene que ser evitado. ¿Por qué? Y bueno, porque precisamente lo bueno es aquello que posibilita la perfección y el desarrollo de nuestro ser, y lo malo atenta contra esa perfección y ese desarrollo. Este precepto constituye algo así como la forma común de todos los demás preceptos de la ley moral natural, de todas las posibles materializaciones de esta ley moral. Es decir, toda ley moral natural expresa de una manera concreta este desafío de tender hacia el bien y evitar el mal. Pero entonces, a partir de esto, cabe preguntarse cómo puede el hombre, ¿sí?, conocer aquello que es verdaderamente bueno para sí mismo, ¿sí? O bien, cómo puede el hombre, en otros términos, conocer cuáles son las cosas que posibilitan la perfección de su naturaleza. Para comprender esto, lo que tiene que hacer el hombre es observarse detenidamente a sí mismo y reconocer sus inclinaciones naturales. O sea,
hacerse plenamente consciente de cuáles son aquellas cosas a las que naturalmente tiende, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas cosas hacia las que naturalmente aspira? Pues es evidente que estas tendencias naturales fueron implantadas en nosotros por el autor de la naturaleza. En síntesis, nuestra razón capta como bueno, como aquello que debe ser procurado, todo aquello hacia lo cual el hombre naturalmente tiende. En contraposición, se reconocen como malas aquellas cosas que contrarían nuestra naturaleza, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta que lo malo nunca debe ser realizado. Y ante ello uno podría decir, bueno, entonces lo bueno siempre tiene que ser realizado. Y no. ¿Por qué? Porque ahí se va a sumar Jesús a la reunión. Hola Jesús, ¿me escuchás? Hola Jesús, Profe, buenos días. ¿cómo te va? ¿Bien? Sí, profe, muy bien. ¿Usted cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, bien. Ya había empezado con la grabación de la clase, aunque estaba solo porque no sabía si se iban a sumar o no algunos otros participantes. Pero bueno, lo que estaba haciendo es profundizar un poquito en lo que es la ley moral natural y a partir de ahí luego poder hablar de la virtud de la prudencia, que era el otro tema que hoy vamos a tratar. ¿Vos tenés alguna pregunta respecto de lo que hablamos la semana pasada? Eh, acerca de la ley moral y natural, que han hablado que es que el derecho natural también, ¿cierto? Como que se utilizaba en hasta cierta época, ¿cierto? Aunque yo no, pues no, pero no conozco mucho del tema. Se cortó un poco el audio, no llegué ¿cómo es? A entender la pregunta, a escucharla totalmente. Me hablaste de la ley natural y del derecho natural. ¿Cómo se podría entender eso como desde de la filosofía política, de la confrontación entre la ley natural eh, y con estos autores que hablan como ese estado como del caos y no sé, Mm, como esa mirada de Santo Tomás, ¿cierto? Que es como un poco, se puede tildar de como de conservadora o... bueno, se corta un poco el audio, así que no llego a captar totalmente, pero a ver, voy a tratar de responder. Santo Tomás formula los preceptos de la ley natural a partir de las inclinaciones propias de nuestra naturaleza. Hay preceptos que se siguen de nuestro ser seres vivientes, hay preceptos que se siguen de nuestro ser animales y hay preceptos que son propios de nuestra naturaleza racional y espiritual. A ver, esperamos un segundito que voy a cerrar la puerta porque mis niños están peleándose. Caterina, yo estoy trabajando y tengo que volver a salir. ¿Qué pasa? Hola Jesús, ¿me escuchas?
Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Bueno, estos preceptos son los primeros principios de la moralidad. Luego, el derecho, ¿sí? El derecho positivo sobre el cual se regula la convivencia en una determinada comunidad política, tiene que concretar esos preceptos de la ley natural en las circunstancias concretas, históricas, propias de esa comunidad. Es decir, por ejemplo, la ley natural establece que es preciso, sí, castigar a aquel que comete una injusticia con otros, que es preciso, en la medida de lo posible, hacerle restituir aquello que, el derecho que ha violentado de otros, pero de qué modo y cuál tiene que ser el castigo y cómo tiene que aplicarse, todo eso depende de las circunstancias concretas, históricas de esa comunidad. A su vez, también ninguna ley positiva tiene que contradecir un precepto de la ley moral natural. Es decir, si hay una ley que es contraria a un precepto de la ley natural, como por ejemplo la ley del aborto, que propone asesinar una vida humana inocente, entonces esa ley, más que una ley, va a decir Santo Tomás, es una corrupción de la ley y no obliga en conciencia. Es más, hay que desobedecerla. ¿Por qué? Porque no se puede permitir jamás que se mate una vida humana inocente. Puede ser que otras leyes sean injustas, pero que no sean tan graves. Por ejemplo, un impuesto que sea desproporcionado o injusto que el gobierno establece. Ese, esa ley positiva puede ser contraria a la ley natural en tanto que es injusta, pero por ahí, dice Santo Tomás, en ocasiones puede ser prudente obedecerla. ¿Por qué? Y bueno, porque quizá es más el daño que se produce al no obedecerla que a veces es preferible de algún modo eh, aceptar una injusticia antes que producir un daño mayor. Digamos, ahí la prudencia tiene que actuar. Ahora bien, todo eso es lo propio de Santo Tomás. Hay una ley natural y una ley positiva que tiene que estar en armonía con esa ley natural. Ahora bien, después está en la filosofía moderna lo que se conoce como el derecho natural o el naturalismo, que los teóricos de este derecho natural fueron autores modernos, como por ejemplo Locke en el Tratado del Gobierno Civil. ¿Me sigues, Jesús? Sí, sí. Bien, esta concepción del derecho natural propia de la filosofía moderna, si bien comparte con la concepción tomista clásica el hecho de que hay preceptos que nos obligan a todos respecto de los demás, porque son preceptos que están inscriptos en la naturaleza humana, la forma en que se fundamentan esos preceptos es diferente, ¿sí? Hay una cuestión ahí metafísica que yo por ahí es difícil de explicar bien ahora, pero la idea es que en la concepción medieval y clásica, de algún modo hay como una forma, que es la forma propia de la naturaleza humana, que es preciso reconocer y a partir de la cual se fundamentan los preceptos, ¿sí? En cambio, en la concepción moderna, en realidad la naturaleza no tendría como una forma preestablecida y es el hombre con su razón el que
de alguna manera, inserta esa forma en la naturaleza. ¿Sí? No es que el hombre la descubre, sino que la inserta con su razón en la naturaleza. Ahí, entonces yo lo que me parece que debería quedar claro es que si bien la concepción del derecho natural propia de los autores modernos tiene continuidad con la concepción propia de la ley natural de Santo Tomás, el modo en que se fundamentan ambas concepciones no es el mismo, porque supone una aptitud metafísica diferente. Una es la aptitud realista propia de la antigüedad y el medioevo que predomina, y otra es la aptitud propiamente moderna, ¿sí? Donde, que surge a partir de la Baja Edad Media con el nominalismo, ya donde ya no hay una forma propia en las cosas que es preciso ser descubierta y adecuarse a ellas, sino que el hombre con su razón es como aquel que constituye esa forma, ¿sí? Entonces, lo que a mí me parece que es importante que quede claro es que ambas concepciones comparten cosas, pero el modo de fundamentación es diferente. Hay un libro de un filósofo que se llama Leo Strauss, no sé si lo conoces. Los Strauss, así, sí lo he escuchado. Strauss. Bueno, que habla sobre el derecho natural y cómo se fue de alguna manera concibiendo a lo largo de la historia. Ese puede ser un buen texto para profundizar este tema. Más o menos te quedó clara la respuesta. ¿Hay algo que quisieras? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir un poquito desglosando esta concepción propia de la ley natural, ¿sí? La razón capta como bueno, como algo que debe ser procurado, dice Santo Tomás, todo aquello hacia lo que el hombre tiende naturalmente. En contraposición, la razón reconoce como malo, ¿sí?, todas aquellas cosas que contrarían nuestra naturaleza. Y acá yo estaba haciendo una aclaración, ¿no?, que es importante tener en cuenta. Lo malo, es decir, aquello que es contrario a nuestra naturaleza, siempre tiene que ser evitado. En cambio, lo bueno, es decir, aquello que está en armonía con nuestra naturaleza, no siempre tiene que ser procurado. ¿Por qué? Porque es preciso, ¿sí?, como nuestra naturaleza es compleja, ¿sí?, es preciso discernir la oportunidad de lo bueno por un lado, y también es preciso juzgar que la búsqueda de un determinado bien inferior no contradiga la búsqueda de un bien superior. ¿Ven? ¿Ves? Porque hay como diferentes jerarquías de bienes, porque nuestra naturaleza es compleja. Tenemos, como dije, una naturaleza que compartimos con el resto de los seres vivos, con los animales, y una naturaleza propiamente espiritual. Entonces, es preciso que los bienes que son propios de nuestra naturaleza animal no perjudiquen la búsqueda de los bienes propios de nuestra naturaleza espiritual. Y es preciso juzgar la oportunidad, y ahí es donde va a empezar a actuar la prudencia, de cada uno de estos bienes. ¿Sí? Entonces, la razón ha de discernir la oportunidad y el modo de concreción de estas inclinaciones naturales. Santo Tomás dice entonces que en los seres humanos se encuentra ante todo una inclinación que es compartida con todos los vivientes, expresada en el hecho de que todos los vivientes
tienden por naturaleza a la preservación de su propio ser. Y entonces dice Santo Tomás que de acuerdo con eso pertenece a la ley natural todo aquello que promueve la conservación de la vida humana e impide su destrucción. En segundo lugar, encontramos en el hombre una inclinación que es compartida con los demás animales. ¿Sí? Y a tenor de esta inclinación se consideran como de ley natural las cosas que la naturaleza, dice Santo Tomás, ha enseñado a los demás animales, tales como la conjunción de los sexos y la educación y crianza de los hijos. Y en tercer lugar, hay una inclinación que es propia de nuestra naturaleza racional y espiritual, que se expresa en la aspiración a conocer la verdad, y esto tendría que ver con la dimensión metafísica, teorética de nuestra naturaleza, en especial a conocer la verdad acerca de Dios, y en la inclinación, ¿sí?, propiamente humana, a vivir en sociedad, a vivir en una comunidad política. Y esto tiene que ver con la dimensión práctica moral de nuestra naturaleza. Así, pertenece a la ley natural todo aquello que atañe a la satisfacción de esta inclinación propiamente humana. Por ejemplo, el propósito de evitar la ignorancia, de ser justos con los demás conciudadanos, etc. ¿Sí? Esto nosotros lo podemos encontrar en la cuestión 94 de la prima secundae en el artículo 2. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hablar un poquito es acerca de la relación entre la ley natural y la virtud moral. ¿Hasta acá alguna pregunta, Jesús? No, no, sí. Bien. Entonces, vamos a hablar acerca de la relación entre la ley natural y la virtud moral. ¿Sí? Cada uno de los seres reales contiene dentro de sí un impulso natural, una dirección inmanente proporcionada por la sabiduría divina. Y esto, como vimos, constituye la ley eterna. Ese impulso nos dirige hacia nuestra propia realización, nos orienta hacia la plenificación de nuestra esencia. Bien, como vimos, la ley natural entonces no es otra cosa que esa dirección íntima, ese movimiento de lo real, tal y como se da en el hombre, pero en tanto que es conocida y afirmada por el hombre. En virtud de su conocimiento intelectual, el hombre es capaz de hacer de esta ley que habita en él una suerte de sentencia imperativa dirigida hacia sí mismo. En este punto, entonces, quizá podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué la necesidad de autoimponernos una ley? ¿Por qué no mejor, digamos, hacer como los animales y dejarnos llevar por el instinto? Los seres que no son racionales desarrollan adecuadamente su naturaleza, dejándose simplemente arrastrar por su instinto. El hombre, en cambio, en tanto poseedor de una naturaleza doble que es animal y racional, está llamado a dirigir su conducta, a ordenar mediante su razón las diversas inclinaciones que proceden de esta doble naturaleza, de manera que contribuyan al pleno desarrollo de su ser. Debe recordarse aquí el hecho
digamos que del cual ya hemos hablado, de que, digamos, en nosotros no solamente está esta doble naturaleza que nos invita a discernir cuándo de alguna manera dar cabida a las inclinaciones propias de nuestra naturaleza animal y cuándo dar un poco espacio a las inclinaciones propias de nuestra naturaleza más espiritual, sino también está en el hombre el hecho del pecado original. ¿Qué pasa ahí? El pecado original lo que vino es como a trastocar, de alguna manera a meter el caos dentro de ese cosmos que era nuestra naturaleza y hacer que las inclinaciones de la naturaleza inferior atenten directamente muchas veces contra las inclinaciones de nuestra naturaleza superior. Entonces, digamos, el hombre tiene que reconocer eso y tiene que esforzarse por adquirir virtudes que le posibiliten, ¿sí? De alguna manera mantener a raya y encauzar esas inclinaciones de forma tal que no atenten contra el desarrollo pleno de nuestro ser. Es decir, muchas veces nosotros tenemos inclinaciones inferiores que son inoportunas, que atentan deliberadamente contra nuestras tendencias superiores. Y esto como consecuencia del pecado original. Entonces, en este sentido, el cultivo y ejercicio de las virtudes es aquello que nos auxilia para que podamos desarrollar ordenadamente, racionalmente, nuestras diversas tendencias naturales. El desarrollo de las virtudes posibilita el ejercicio excelente de nuestras capacidades naturales. Es decir, la ley natural, ¿qué es lo que hace? Nos muestra los preceptos que debemos seguir en términos generales. La virtud moral nos inclina hacia su realización. Ya ahora vamos a hablar, cuando hablemos de la prudencia, un poco más en detalle de esto. Y de alguna manera la prudencia es entonces la virtud que nos va a ayudar a discernir cómo aplicar esos preceptos de la ley moral natural en las circunstancias concretas del aquí y ahora de nuestra vida. ¿Se entiende? Es decir, acá lo que está en juego es la relación entre el conocimiento de los preceptos de la ley natural y entre el conocimiento de los preceptos de la ley natural y las virtudes. Las virtudes nos inclinan hacia eso que la ley natural muestra, y la prudencia va a ser aquella virtud que nos va a posibilitar discernir qué es aquello que aquí y ahora debemos realizar para cumplir con esos preceptos. ¿Se entiende, Jesús? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora de la prudencia. Una vez conocidos los preceptos de la ley natural, ¿sí?, los cuales expresan diversos fines que forman parte del bien humano en su sentido integral, ¿sí?, como ser justos, moderados, valientes, buscar la verdad acerca de Dios, los seres humanos debemos discernir cómo encarnar de manera prudente estas prescripciones en el aquí y ahora de nuestra existencia, de manera tal que estas acciones libres nos orienten verdaderamente hacia la conquista de nuestro fin último. ¿Sí? Y la prudencia es entonces esa virtud de la razón en su dimensión práctica que tiene por objeto regular los actos humanos, ¿sí?, de manera que se ajusten
al dictamen de la recta razón. ¿Sí? La recta razón es la razón en cuanto que está anclada en la verdad, en cuanto que se deja determinar por lo real. La recta razón es la razón que de algún modo se deja informar por lo real. ¿Sí? Entonces, la prudencia es la virtud de la razón en su dimensión práctica que tiene por objeto regular los actos humanos, los actos libres, los actos voluntarios, de manera tal que nos orienten hacia el verdadero fin último de nuestra naturaleza. Cada virtud tiene un acto que es propio y específico de la prudencia, perdón, de sí misma, ¿sí? El acto propio y específico de la prudencia es el juicio imperativo, es lo que se conoce con el nombre de imperio, ¿sí? El acto propio de la prudencia es el juicio imperativo sobre las acciones humanas concretas, ¿sí? Es decir, hay otros actos de otras virtudes que auxilian a la prudencia, pero lo propio de la prudencia es imperar, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué significa esto. Por ejemplo, la prudencia tiene que deliberar para discernir cuál es el mejor medio para alcanzar el fin que ella se propone, y tiene que juzgar cuál es ese mejor medio. Pero eso lo hace la prudencia con el auxilio de otras virtudes. Por ejemplo, la buena deliberación se realiza con la virtud que Aristóteles denominó eubulia, que es la virtud del buen consejo. Y la virtud que posibilita el juicio de cuál es precisamente el medio adecuado, eficaz y bueno para alcanzar un determinado fin, Aristóteles habló de dos virtudes que denominó sínesis y nome. Lo importante acá es que tengamos en cuenta entonces lo siguiente. La prudencia es aquella virtud que me permite a mí concretar los preceptos de la ley natural en el aquí y ahora de mi realidad. ¿Cuál es el precepto que debo concretar y cómo hacerlo en la realidad que a mí me toca vivir? Para eso lo que tengo que hacer es deliberar adecuadamente y juzgar adecuadamente cuál es el mejor medio para alcanzar el fin que ahora me propongo, ¿sí? Esta deliberación y este juicio no son el acto específico de la prudencia. El acto específico de la prudencia es el imperio. Es decir, una vez que yo reconozco cuál es el mejor medio para alcanzar el fin que me propongo, la prudencia lo que hace es dictaminar sobre uno mismo un juicio imperativo que de algún modo me dice a mí mismo, tienes que hacer esto, ¿sí? Aquí y ahora. ¿Ven? Pero bueno, antes de avanzar con esto, voy a hablar un poquito de la etimología de la palabra prudencia. La palabra prudencia es como ¿cómo se dice? Contracción de la palabra providencia. Prudente es lo mismo que sabio previsor de las cosas futuras. La prudencia entonces supone una visión anticipada, una verdadera capacidad de previsión respecto de nuestras acciones, de manera tal que ellas nos orienten hacia el verdadero bien humano. Esta previsión propia de la prudencia se funda en la memoria de lo pasado
¿sí? Se funda en la memoria de lo pasado, que es como la fuente de nuestra experiencia, y también en una inteligencia profunda de nuestra situación presente, es decir, de las circunstancias reales en las que estamos insertos. Entonces tenemos una pequeña definición, una definición etimológica, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito ahora de la necesidad que tiene la prudencia de, en tanto que conocimiento prescriptivo de lo particular, de apoyarse en el auxilio de lo sensible. ¿Ven? La prudencia nos proporciona un conocimiento verdadero de las circunstancias concretas que rodean a cada acción particular que realizamos. Este conocimiento de lo particular posibilita la consecución del dictamen prudente. La prudencia no proporciona conocimientos generales y evidentes. Esos conocimientos generales y evidentes son los preceptos de la ley natural, ¿sí? Que son proporcionados por una virtud que la tradición llamó sindéresis. ¿Me va siguiendo, Jesús? Sí, sí, sí. Es decir, acá hay que tener en cuenta que los preceptos de la ley natural constituyen preceptos de carácter universal y evidente, ¿sí? Por ejemplo, el precepto que dice que no es lícito tomar lo ajeno, es decir, no robar, es un precepto universal y evidente. ¿Por qué es evidente? Y bueno, porque una vez que yo comprendo cuál es el concepto de propio y cuál es el concepto de ajeno, inmediatamente juzgo que no me es lícito tomar lo ajeno. Ahora bien, los preceptos que la prudencia dictamina no tienen este carácter universal y evidente, sino que son preceptos de carácter concreto, de carácter particular, y no son evidentes, ¿sí? Es decir, son preceptos que uno necesita del discurso, del raciocinio, del buen consejo para llegar a ellos, ¿sí? Pero para esto también necesitamos el auxilio de la experiencia sensible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer cómo es nuestra situación presente para poder llegar a un juicio prudencial. Y ese mundo presente a nosotros nos es asequible por los sentidos, ¿sí? Entonces, cuando decimos que la prudencia nos brinda imperativos morales concretos, hay que tener en cuenta que el juicio propio de la prudencia no sería, por ejemplo, como te dije, tienes que ser justo, sino que el juicio, al decir que es concreto y particular, debería decir, tienes que devolver el libro que te prestaron, ¿sí? ¿Ves? El dictamen propio de la prudencia es concreto, ¿ven? Pero como los juicios son particulares y como en nosotros el conocimiento de lo particular se obtiene por mediación de los sentidos, ¿sí? Sucede entonces que el conocimiento sensible constituye una ayuda eficaz para alcanzar el juicio prudencial. Las situaciones particulares, sensibles, que se suceden frecuentemente, nos permiten más o menos alcanzar una cierta regla empírica de acción, ¿sí? Así, digamos, de manera un poco instintiva, lo que hacemos es comparar casos particulares de un determinado tipo,
¿sí? Y a partir de ahí obtener una cierta regla empírica de acción, digamos, la cual se presenta como un cierto auxilio para el juicio prudencial. ¿Qué significa esto? Digamos, por ejemplo, yo sé que tengo que educar a mis hijos. Y la educación de mis hijos supone ayudarlos a adquirir el hábito de ser ordenados. Ahora bien, la experiencia me ha dicho a mí que para que mi hijo mayor adquiera el hábito de ser ordenado, quizá lo que tengo que hacer es hablarle de manera firme, seria, como con voz de enojado, y decirle, tienes que guardar esto, ¿sí? Repetírselo de alguna manera como mostrándole enojo. En cambio, puede ser que para que mi hija menor adquiera el mismo hábito, quizás si yo me muestro como muy firme, ella en lugar de hacer aquello que tiene que hacer, se inhibe, se cohíbe, se asusta y no alcanzo el fin que quiero. ¿Ves? Entonces, puede ser que con mi hija menor, la estrategia que tenga que utilizar sea diferente y tenga que hablar de un modo como mucho más persuasivo, amable. En cambio, por ahí con mi hijo mayor, si yo hablo de manera persuasiva o amable, se me ríe y no me hace caso. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es que la experiencia sensible de casos que se repiten frecuentemente me ayuda a mí a tener como una cierta regla empírica de acción que me permite luego al momento de tener que tomar una decisión prudente, contar con el auxilio de esa experiencia. Esa experiencia se va a forjar en nosotros con el auxilio de lo que Santo Tomás denominó estimativa, que es una facultad de conocimiento sensible que es análoga a el instinto en los animales. ¿Me va siguiendo hasta acá, Jesús? ¿Me escuchas? Aló, Ah, qué pena, es que tuve que salir. no, está bien, está bien. Bueno, lo importante es que más o menos vayas siguiendo y si hay algo que no entiendes, lo volvemos sobre ello. Hasta acá, entonces, luego de hablar sobre la ley natural, lo que hice fue hablar de la prudencia, de una suerte de definición, luego hablé de la definición etimológica, luego hablé de cómo la experiencia sensible nos auxilia para poder llegar al juicio prudencial, porque nos brinda una cierta regla empírica de acción. Ahora voy a hablar de la relación que existe entre la prudencia y el resto de las virtudes morales. Recordemos que la prudencia es una virtud que es formalmente intelectual, pero materialmente moral, dicen los escolásticos. ¿Por qué? Y bueno, porque es en sí misma una virtud intelectual, pero como está aplicada fundamentalmente a la praxis, a la moral, entonces es una virtud materialmente moral. Así dice el padre Santiago Ramírez, y me parece que está bien logrado. La idea es comprender entonces cómo se relaciona la prudencia con el resto de las virtudes morales. Lo importante es discernir que no puede haber decisión prudente sin la intención de un fin moralmente bueno.
Pero el disponer de estas buenas intenciones, el querer cosas verdaderamente buenas y no solo aparentemente tales, solo se Entonces, consigue con... no, no, Sí, el padre Santiago Ramírez, en que el libro lo dice en el comentario a la suma, a la edición que él realizó. Él hizo un comentario a la suma, ¿cierto? De sí, Santo sí. Tomás. ¿Qué me estás preguntando? ¿Si es el que hizo el comentario? Sí, el Santiago Ramírez fue un sacerdote dominico que hizo un comentario a la suma teológica, ¿cierto? Sí, exacto, sí, sí. El padre Santiago Ramírez es el dominico que hizo en la edición de Bach de 16 tomos de la Suma Teológica todos los comentarios previos a las cuestiones. Sí, sí. Yo tengo acá un librito que lo recomiendo bastante, que es viejo, por ahí no se consigue, que se llama precisamente La Prudencia, y de algún modo lo que hace también es reflejar lo que está en la edición de los 16 tomos de Bach como introducción al Tratado de la Prudencia, que es el tratado, la cuestión número 47 de la segunda, empieza de la 47 a la 51, me parece que forma parte del Tratado de la Prudencia, si no me acuerdo mal. Las cuestiones de la 47 a la 51. Bien, entonces estamos hablando de la relación entre la prudencia y las virtudes morales, ¿sí? No puede haber entonces decisión prudente, decisión buena, sin disponer de buenas intenciones, sin disponer de esa inclinación que a mí me orienta hacia lo bueno como tal. Es decir, yo puedo decidir qué es lo justo aquí y ahora, pero solamente en tanto que en mí ya de algún modo tengo forjado una cierta inclinación a ser justo, ¿sí? Es decir, y entonces esas inclinaciones hacia lo justo, hacia lo templado, hacia, digamos, lo que requiere la valentía como tal, son inclinaciones que aportan a la prudencia las virtudes morales, ¿sí? Entonces, la prudencia no puede imperar adecuadamente sin el apoyo de las virtudes morales. Cabe entonces mostrar cómo la prudencia recibe este apoyo moral, ¿sí? Nosotros sabemos que los preceptos de la ley natural, ¿sí?, dice Santo Tomás, de algún modo se reflejan en los fines de las virtudes. ¿Qué significa esto? Que ser justo es un precepto de la ley natural. ¿Por qué? Porque ser justo es salvaguardar el derecho del otro. Y salvaguardar el derecho del otro significa el precepto de la ley natural de no, de alguna manera, tomar lo ajeno, de no tomar para mí aquello que le pertenece a otro. Eso es salvaguardar el derecho del otro, ¿sí? Entonces, esos preceptos de la ley natural que conocemos por la sindéresis, por el hábito natural de nuestra inteligencia, cuyo contenido son los preceptos de la ley natural, ¿sí?, nos muestran la necesidad, por ejemplo, de vivir de manera justa, de manera sabia, ¿sí? Nos muestran la necesidad de vivir de manera moderada. Entonces, la inteligencia nos muestra eso y la voluntad, ¿sí?, asume la intención de perseguir el bien humano, este bien humano que es propuesto por la razón en términos generales, ¿sí? Es decir, la voluntad
asume la intención de seguir ese dictamen de la razón. Y en la medida en que lo hace constantemente, poco a poco se va inclinando a eso que la razón muestra. Poco a poco se va habituando a seguir, de alguna manera casi como espontáneamente, el bien humano en términos generales, mostrado por la razón. Pero eso no alcanza. ¿Por qué? Porque necesitamos que la prudencia nos dictamine o nos muestre qué significa ser justos, valientes, moderados en cada una de las circunstancias en las que nos encontramos. Necesitamos que la prudencia, de algún modo, en términos técnicos, le muestre el justo medio a cada una de esas inclinaciones generales aportadas por las virtudes morales. ¿Sí? Entonces, en términos de alguna manera más técnicos, se dice que las virtudes morales influyen en la prudencia en el plano de la inclinación, hacia lo justo, hacia lo valiente, hacia lo moderado en términos generales. ¿Sí? Las virtudes morales, obran a modo de causa eficiente de la prudencia. ¿Sí? Pero la prudencia tiene de alguna manera una relación dialéctica con las virtudes morales. ¿Por qué? Porque influyen las virtudes morales en el plano de la determinación, es decir, de la determinación de lo que es justo, valiente y moderado en concreto. La prudencia obra a modo de causa final de las virtudes morales y les muestra a ellas el justo medio. ¿Cuál es en concreto el justo medio? ¿Sí? Que como sabemos, el justo medio de la virtud varía notablemente según las circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, para una persona creyente, me voy a acomodar el asiento un poco, para una persona creyente, ¿sí? El justo medio de la virtud respecto de la comida el Viernes Santo, que tiene que hacer ayuno o abstenerse de carne, va a ser una cosa, y para esa misma persona el justo medio de la virtud prudente respecto de la comida, otro día normal, va a ser otra. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso, porque hay una inclinación a ser moderado, pero de acuerdo a las circunstancias, la prudencia dictamina cuál es ese justo medio. El justo medio de la comida, para mí, el Viernes Santo, puede ser un mínimo, no sé, trozo de pan con un té, ¿sí? Y el justo medio de la alimentación para mí en una cena normal puede ser un plato de comida más o menos sustancioso y un vaso de vino. ¿Se entiende, Jesús? Sí, sí, señor. Bien. Voy a leer un fragmento breve del comentario de Santo Tomás a la Ética Nicomaquea, donde habla precisamente de esta relación entre las virtudes morales y la prudencia. Ahora se está sumando Job. Hola Job, ¿me escuchas? Bueno. Oh, ¿cómo estás, Job? ¿Me escuchas? No sé si me estás escuchando. Ah, bien, perfecto. Bueno, ya hace bastante rato que estamos en clase, después voy a subir el video. Estábamos hablando, como anticipé, de la virtud de la prudencia y de su relación con las virtudes morales. Y
luego de explicar esta relación, lo que iba a hacer ahora es leer un breve fragmento del comentario de Santo Tomás a la Ética Nicomaquea, donde habla de esta relación. Dice así, estoy leyendo el comentario de Santo Tomás a la Ética Nicomaquea de Aristóteles, al libro sexto de la Ética, que es donde Aristóteles desarrolla la virtud de la prudencia. Leo, la prudencia no se alcanza sin virtud moral, que dispone siempre al bien. Los razonamientos prácticos, el principio es tal fin que es bueno y óptimo. Es decir, ¿qué dice acá Santo Tomás? Que en los razonamientos prácticos que la prudencia tiene que hacer para discernir cuál es el bien concreto que yo aquí y ahora debo realizar, el principio es el fin, que es aquello hacia lo que inclinan las virtudes morales. ¿Sí? Por ejemplo, para el hombre que es templado, dice, lo mejor y como principio es alcanzar el medio debido respecto a las concupiscencias del tacto. Que esto sea lo mejor no aparece sino para el hombre bueno y virtuoso que tiene una recta apreciación del fin, puesto que la virtud moral hace recta la intención del fin. Ahora bien, para los malos no aparece lo que es mejor. ¿Por qué? Porque la malicia opuesta a la virtud, dice Santo Tomás, pervierte el juicio de la razón y hace mentir en torno a los fines que funcionan como principios prácticos. Así al intemperante le parece óptimo seguir las concupiscencias, pues no puede razonar rectamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene su inteligencia oscurecida en torno a los principios. Luego, dice Tomás, como al hombre prudente le incumbe razonar rectamente acerca del operable, se ve que es imposible que sea prudente quien no es virtuoso, como no podría ser sabio aquel que race en torno a los principios de la demostración. Bueno, hasta acá la cita. ¿Qué es lo que está diciendo Tomás acá? A ver. Esperen un segundito que... Se fue el sonido del profesor Loria, está inactivo. Ah, ¿se escuchó lo que leí de Santo Tomás? Sí, pero Ah, cuando inició a hacer el comentario, se desactivó el sonido. bien. Tomás está hablando de la relación entre la prudencia y la virtud moral. ¿Qué es lo que está diciendo? Que es imposible ser prudente si uno no es moralmente virtuoso. ¿Por qué? Porque el hombre que posee la virtud moral tiende naturalmente hacia los fines buenos. Por ejemplo, a ser justo, a ser moderado, a ser valiente. En cambio, el hombre que no es, ¿sí? Que no es moralmente virtuoso, en lugar de tender hacia los fines propios de las virtudes, tiende hacia los fines que son contrarios a la razón. Por ejemplo, a ser inmoderado con la comida, con la bebida o con el apetito sexual. Entonces, los principios que se le presentan son los principios propios del inmoderado. Entonces, el razonamiento que sería prudente, en lugar de partir de principios que son buenos, parte de principios que son contrarios a la razón.
quizá pueda ser eficaz en el hombre que no tiene las virtudes morales en conseguir lo malo, en el sentido de que razona eficazmente para concretar lo malo que desea perseguir. Puede razonar bien, pero razona, como vamos a ver, para algo malo, ¿sí? En cambio, el hombre que tiene las virtudes morales puede ser prudente. ¿Por qué? Porque el razonamiento que la prudencia tiene que hacer para concretar lo bueno aquí y ahora, se le brindan esos principios de carácter general que son los aportados por la sindéresis y la ley natural y las inclinaciones hacia esos fines generales de lo bueno que aportan las virtudes morales. Pero entonces, volviendo al anterior, lo importante es que, ¿cómo se relaciona la prudencia con las virtudes morales? Hay una doble relación. Por un lado, las virtudes morales influyen sobre la prudencia en el plano de la inclinación hacia lo bueno, lo justo, lo moderado, lo valiente en términos generales, ¿sí? Y la prudencia lo que hace es deliberar bien, juzgar e imperar qué sea lo bueno, lo moderado, lo justo, lo valiente aquí y ahora. Entonces lo que hace la prudencia es determinar a las virtudes morales su justo medio. Entonces, la prudencia influye sobre las morales en el plano de la determinación. Las morales influyen sobre la prudencia en el plano de la inclinación, a modo de causa eficiente, y la prudencia influye sobre las morales en el plano de la determinación a modo de causa final. ¿Se entiende hasta aquí? Bien, entonces, lo que voy a hablar ahora un poquito, voy a mencionar aquello que Santo Tomás denomina partes integrales de la prudencia. Tomás menciona diversas cualidades que se necesitan para hacer posible el acto prudencial. Son cualidades a las que Tomás denomina partes integrales de la prudencia. La primera es la memoria, ¿sí? Aquello que hemos vivido lo podemos retener en la memoria para actualizarlo en el momento presente, de modo tal que nos proporcione una cierta enseñanza de lo que aquí y ahora debemos hacer, ¿sí? Además, como dije, muchas de las situaciones que ahora enfrentamos son consecuencia de nuestras decisiones pasadas. Así, sin el recuerdo de lo pasado, estaríamos como desarraigados, confundidos, ¿sí? En relación con aquello que tenemos que hacer ahora. ¿Ven? Entonces, una parte integral de la prudencia es la memoria de lo pasado, que es como una fuente de experiencia para la decisión prudente. Otra parte integral de la prudencia, Tomás la denomina inteligencia. Se relaciona con la facultad de la inteligencia, pero no está hablando ahora de la facultad de la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de penetrar en los hechos y circunstancias presentes. Equivale como a un exacto sentido de lo real, ¿sí? A un exacto sentido de la realidad. Para obrar con prudencia se necesita conocer la realidad tal como es, sin deformarla, sin colorearla con nuestros deseos. Otra parte integral de la prudencia es la docilidad. La docilidad es la aptitud, la capacidad de dejarse aconsejar por otros. El hombre que es prudente
busca aconsejarse por aquellas personas que son versadas en aquello que tiene que decidir, que tienen experiencia sobrada y pericia en aquello que uno tiene que afrontar y que quizá es nuevo. Entonces, una parte integral de la prudencia es esa aptitud para ser dóciles, para dejarnos aconsejar por aquellos que de alguna manera han recorrido antes el camino que nosotros estamos llamados a recorrer. Es la docilidad del discípulo con el maestro, es la docilidad, por ejemplo, de alguien que tiene por primera vez un hijo y para educarlo se deja aconsejar por su padre o por otra persona que tiene una familia numerosa y una familia virtuosa, ¿sí? Entonces, la docilidad es una parte importante de la prudencia porque nos ayuda a aconsejarnos por otros y a partir de ahí tomar una decisión que sea adecuada. Ahora bien, ser dóciles no significa necesariamente seguir el consejo de otros, ¿sí? Es probable que yo pueda escuchar eh, el consejo de alguien versado en una determinada materia, pero que después juzgue que en realidad no tengo que seguir ese consejo, ¿sí? Que lo mejor es hacer otra cosa diferente porque, y bueno, porque por ahí me doy cuenta de una determinada circunstancia que esa persona no pudo ver y que yo la veo ahora en este momento. Eh, es decir, ser dóciles, dejarse aconsejar, no significa seguir necesariamente el consejo que otros nos han dado, pero también es cierto que para no seguir el consejo de alguien versado en una materia, tengo que tener una decisión de peso. Digamos, tengo que tener una razón de peso, ¿se entiende? Es decir, no puedo no seguir el consejo de alguien versado en algo simplemente por capricho. Digamos, respecto de la docilidad al consejo, lo importante es que el obrar prudente, aun cuando se apoya en el consejo de otros, se hace o se ejerce de manera tal que yo siempre sigo siendo el responsable de mi acción. Yo no puedo cargar a otro con las consecuencias de mi acción porque seguí su consejo, ¿sí? Siempre soy yo el responsable de la acción prudente, ¿sí? Por lo tanto, es propio del hombre prudente asumir enteramente la responsabilidad sobre sus decisiones sin descargarla en los consejos recibidos. La otra parte integral de la prudencia es precisamente la providencia. Yo ya hablé de la providencia cuando hablé de la definición etimológica de prudencia, ¿sí? Es decir, no hay decisión prudente sin previsión del futuro. Entonces, hablamos de la prudencia, de lo que es, de su definición esencial, de su definición etimológica, de cómo necesita el auxilio de la experiencia sensible. Hablamos también de la prudencia y su relación con las virtudes morales. Hablamos de estas partes integrales de la prudencia que ayudan al juicio prudencial, ¿sí? Que son la memoria, la inteligencia en el sentido de esa aptitud para penetrar lo real tal cual es, sin colorearlo con mis deseos, y también hablamos de la providencia, es decir, de esa capacidad que tiene el hombre prudente de prever las consecuencias de sus decisiones de forma tal que verdaderamente contribuyan a su propio bien y al bien de los que están bajo su cuidado, ¿no? Porque esto entonces nos introduce a lo que Tomás denomina especies de prudencia, ¿sí? Tomás distingue tres clases de prudencia: la prudencia personal, la prudencia familiar y la prudencia política, ¿sí?
La prudencia personal regula las acciones de una persona, de uno mismo, pero para con otras personas, para con Dios y para consigo mismo, ¿sí? Es decir, la prudencia personal regula las acciones de uno para con otras personas por medio de la virtud de la justicia. Eso en tanto que esas personas son otros, son distintos de mí. En cambio, por ejemplo, las relaciones que se regulan con mis hijos, con mi esposa, con mi padre, no están tan atravesadas por la virtud de la justicia. ¿Por qué? Porque esas relaciones están como atravesadas más por el amor. Es decir, mis hijos, mis padres, mi esposa, mis hermanos, uno no los ve como otros. Yo no necesito ser justo con ellos. ¿Por qué? Porque de algún modo no son otros distintos que yo mismo. Son parte integral de mí mismo. Yo no podría concebir mi bien sin el bien de ellos. Entonces esas relaciones prudentes están reguladas más que por la justicia, por el amor. Después la relación con Dios se regula, según Santo Tomás, por la virtud natural de la religión, ¿sí? Recuerden que para Tomás la religión no es algo de carácter, la virtud de la religión es una virtud que es parte de la justicia. ¿Por qué? Porque regula aquello que nosotros debemos a Dios. Y para Santo Tomás recuerden que nosotros podemos conocer que hay Dios, ¿sí? Podemos conocer que Dios existe y entonces, naturalmente, podemos conocer que le debemos, ¿sí?, un determinado culto de gratitud, un determinado culto anclado en la justicia. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque merece ser glorificado, y también como gratitud al don de la vida, del ser que nos ha dado. Bien. Y entonces, la prudencia personal regula las relaciones con los otros por medio de la justicia y el amor, las relaciones con Dios por medio de la virtud de la religión, y las relaciones con uno mismo por medio de la virtud de la de la templanza y de la fortaleza, ¿sí? La templanza para ser moderado con los apetitos y de la fortaleza ¿para qué? Para tener yo la aptitud de defender lo que es justo frente a otros que quieran violentarlo. Después tenemos la prudencia familiar, que es propia de aquel que hace las veces de cabeza de familia. La prudencia familiar será ejercida por el padre, fundamentalmente, o por la madre, ¿sí?, según sean los asuntos propios de que se trate, ¿sí? Hay dentro de la vida familiar aspectos que son de algún modo conducidos naturalmente más por el padre y aspectos que son naturalmente conducidos más por la madre, ¿sí? Las dos finalidades de la prudencia familiar son la crianza y la educación de los hijos. La crianza consiste en la procuración y conveniente uso de los bienes materiales que se precisan para el desarrollo integral de los hijos o de las personas que forman parte de la familia. Y la educación es fundamentalmente de carácter moral, de carácter intelectual, de carácter espiritual, ¿sí? Para la educación deben utilizarse todos los medios de carácter material y espiritual disponible. La educación debe realizarse con la palabra, pero también fundamentalmente con el ejemplo, mediante amonestaciones, premios, castigos, libros, escuelas, ¿sí? Lo importante es que entre estas dos finalidades, que son la crianza y la educación, la crianza se ordena a la educación como lo urgente, lo importante,
se ordena hacia lo necesario y lo noble. Bien, luego tenemos la prudencia política. La prudencia política tiene como cometido esencial el bien común. La prudencia, sí, se ejerce fundamentalmente por aquel que debe promover el bien común, ¿sí? Pero lo importante, dice Santo Tomás, es que para que haya realmente un bien común político, deben ser prudentes tanto el que manda como el que obedece. La prudencia, en sentido específico, política, es propia del gobernante, es una prudencia gubernativa. Y esta prudencia la ejercen los gobernantes, ¿sí? Legislando, mandando, ejecutando las órdenes propias de la legislación, ¿sí? Pero también hay una prudencia política, civil, propia del gobernado. Es decir, no se puede lograr el bien común si no hay una docilidad por parte del gobernado a cumplir los dictámenes del gobernante. Esto se puede ver de manera muy clara hoy en día, ¿no? Es decir, aquel que está encargado del bien común nos exige una cierta cuarentena para el bien común, para preservar la salud de las personas. Pero si quienes son gobernados no son dóciles a eso, el bien común entra en conflicto, ¿sí? No se puede alcanzar. O hay que poder imponerlo mediante la coacción. Entonces, para que realmente el bien común se alcance, hay una prudencia política que es ejercida por el gobernante que tiene a su cargo el cuidado del bien común, y una prudencia política que es ejercida por los gobernados. Luego Santo Tomás habla de falsas prudencias, y acá tenemos dos. Una sería la prudencia de la carne, ¿sí? La prudencia de la carne es propia de aquel que sabe deliberar adecuadamente, sabe encontrar los medios eficaces, pero para alcanzar un fin que es malo. Y la astucia sería propia de aquel que, de alguna manera, busca un fin bueno, pero mediante medios que quizá no son los más honestos. Esas serían las falsas prudencias. Y después Santo Tomás habla de prudencias imperfectas. Y también acá tenemos dos, ¿sí? Se da una prudencia imperfecta cuando se delibera adecuadamente y con medios, es decir, con medios honestos, pero no en vistas al verdadero fin último de los seres humanos, sino en vistas a un fin particular, propio de la vida humana, ¿sí? A un negocio particular. Entonces se dice ahí que alguien es prudente en los negocios o en el ejercicio de su profesión. Pero la prudencia en realidad, como tal, no es en vistas a un fin particular, sino que tiene que ejercerse con vistas al verdadero fin último de la existencia humana. Y también es una prudencia imperfecta, ¿sí? La de aquel que delibera adecuadamente con vistas al verdadero fin último de la vida humana, pero que es inconstante en imperar, en poner en práctica aquello que ha deliberado, ¿sí? Es decir, no tiene una prudencia perfecta aquel que reconoce los medios más adecuados que aquí y ahora le van a permitir orientarse hacia el verdadero fin último de la vida humana, pero que luego es inconstante en poner en práctica, en imperar. En síntesis, ya con esto vamos terminando, la prudencia se da cuando alguien delibera y juzga adecuadamente en relación a aquello que debe hacer para orientarse al verdadero fin último de la vida humana, y una vez que ha deliberado y juzgado,
impera, y este es el acto propio de la prudencia, impera y realiza aquello que oportunamente ha juzgado. Bueno, hasta aquí ya vamos más de 1 hora y media casi de encuentro. Hablamos de la ley natural y de la prudencia. Para finalizar, me parece importante también destacar el hecho de que la prudencia, si bien es una virtud de la razón práctica, también tiene que regular la actividad teorética como tal. ¿Qué significa esto? Que la prudencia también tiene que regular nuestro modo en que nosotros, ¿sí?, adquirimos mediante el estudio la sabiduría. ¿Por qué? Y bueno, porque la prudencia es aquella que tiene que discernir qué tiempo, dadas las circunstancias en las que yo me encuentro, tengo que dedicar al estudio, qué tengo que estudiar, de qué modo tengo que hacerlo, ¿sí? ¿Para qué? Para alcanzar el fin que me propongo, que es llegar a poder crecer en la sabiduría. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto que pudimos compartir? ¿No hay ninguna pregunta, Job o Jesús? No. Bien. Bueno, entonces yo ya les dejé material también en el grupo. Ahora luego voy a subir este video para los que no pudieron sumarse antes. Y con esto más o menos ya terminamos nuestro curso introductorio. Ah, Job, a ver, en el chat. No tenés habilitado el micrófono, a ver, ¿por qué será? A ver, habla, Job. No, no se te escucha. Abajo a la izquierda no tenés el micrófono, no. ¿Y te parece activado? Ah, bueno, no funciona. Bueno, pregúntame por el chat y procuro responderte, Job. Mientras Job escribe la pregunta, la idea es, bueno, con esto ya un poco terminamos nuestro curso, hablamos sobre la vida, sobre la obra de Santo Tomás, también hablamos sobre el problema del conocimiento en tanto problema esencial para poder después fundamentar el resto de las disciplinas filosóficas. Hablamos de la división de la filosofía o de la ciencia en Santo Tomás. Hablamos también de la ley natural y de la virtud de la prudencia. Y me parece que, bueno, con esto ya tenemos material como para motivarlos a ustedes en el estudio de la obra de Tomás. Y bueno, después quienes manejan un poco este canal, si quieren, quizá les proponen hacer algún otro curso. De hacer otro curso yo diría que ya tendría que ser como más específico en relación a algún texto propio de Santo Tomás, ir comentándolo, leyéndolo juntos, ir ya más en profundidad en un tema específico. Así que lo que ustedes pueden hacer es, llegado el caso, proponer algunos temas y a partir de ahí vamos viendo a ver si podemos hacer algún otro curso, ¿sí? Acá la pregunta de Job es la siguiente. Tomás de Aquino habla de responsabilidad. A mi parecer, la responsabilidad tiene una relación directa con la capacidad de autodeterminación en el hombre, con el libre albedrío. ¿Cómo justifica Santo Tomás el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío
Santo Tomás, más que justificarlo, lo reconoce en un sentido. Es decir, reconoce que el hombre tiene esa aptitud propia del libre albedrío, que el libre albedrío es como una conjunción de nuestras facultades espirituales, de la inteligencia y de la voluntad, ¿sí? El libre albedrío se ejerce de manera conjunta cuando se ejercen estas dos facultades. Es decir, la inteligencia le proporciona al hombre el reconocimiento de lo bueno y también le proporciona al hombre el reconocimiento de que lo bueno tiene que ser hecho y de que lo malo tiene que ser evitado. Además, también, como ya dije antes, cuando hablé de la ley natural, la inteligencia le proporciona al hombre la convicción de que respecto de lo bueno, ¿sí?, no siempre todo lo bueno tiene que ser hecho, sino que la razón tiene que discernir qué cosas buenas tengo que hacer yo aquí y ahora, ¿sí? Es bueno para un esposo hacer el amor con su esposa en orden a la fecundidad de la vida, pero no es bueno hacerlo en todo momento, ni en el medio de la calle. Es bueno hacerlo en el momento adecuado, en la soledad propia del lecho conyugal y en un contexto de amor. Es bueno estudiar a Santo Tomás, pero no es bueno, quizá, hacerlo cuando tengo que, por ejemplo, ocuparme de mis hijos. Entonces, libre albedrío se da a partir de la conjunción de la inteligencia y de la voluntad. La inteligencia muestra que hay que evitar lo malo y hacer lo bueno. Y también muestra qué cosas debo hacer en relación con lo bueno de acuerdo a cómo sea la oportunidad en la que yo me encuentro, ¿sí? ¿Qué bueno debo hacer yo aquí y ahora? Y el libre albedrío se ejerce cuando, una vez que yo juzgo por medio de la prudencia qué es lo bueno que debo hacer y elijo, ¿sí? La libertad se pone de manifiesto fundamentalmente en el acto de elección. Cuando yo elijo eso, elijo y lo impero y lo ejecuto por medio de la prudencia. ¿Ven? Entonces, ese libre albedrío no es la capacidad para elegir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo nunca debe ser realizado. El libre albedrío es la capacidad para elegir dentro de las cosas buenas que yo aquí y ahora puedo hacer, cuál es lo mejor. Pero el libre albedrío se pone de manifiesto, no es una facultad diferente de la inteligencia y de la voluntad, sino que es el ejercicio conjunto de la inteligencia y de la voluntad, y se pone de manifiesto fundamentalmente en la elección prudente y en el imperio de esa decisión prudente, realizada por la virtud de la prudencia. ¿Más o menos quedó claro, Job? Bueno. Entonces, con esto finalizamos este curso introductorio. Después, si los que participan de este grupo quieren hacer algún otro curso, yo creo que lo mejor ya sería en torno a algún texto específico de Santo Tomás, hacer una lectura más detenida, una suerte de lectio de ese texto y profundizar en ese tema, ¿sí? Eh, bueno, para mí también ha sido algo hermoso compartir con ustedes. Les pido disculpas si a veces no ha salido algo del todo bien, porque, claro, es difícil hablarle a una cámara. Yo estoy más acostumbrado a interactuar más en vivo y en directo con otras personas, y en este contexto quizás me falta experiencia, pero bueno, para mí, como les dije en otras oportunidades, es una alegría compartir con ustedes. Y ah, claro, la hora te jugó una mala pasada, pero bueno, ya te queda el video, Job. ¿Cómo es? Entonces,
seguramente quienes organizan esto en cultura teológica van a proponerles a ustedes la posibilidad de hacer algún otro curso, pero yo diría ya que vayan pensando en temas más específicos o en torno a alguna obra de Santo Tomás, como para ir leyendo y comentando e ir haciendo un estudio ya un poquito más riguroso. Esto me parece que fue más como una suerte de empuje, de motivación para que todos podamos seguirnos motivando, ¿sí? La quinta vía, las 5 vías, sí, pueden ser, ¿cómo no? Sí, 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 sí. Bueno, en todo caso, ustedes también tienen mi Facebook personal, me pueden escribir ahí y en base a eso vamos trabajando. Bueno, como siempre les agradezco y que Dios los bendiga profundamente y los cuide en este tiempo, los preserve de todo mal, del cuerpo y del alma. Un abrazo grande.